En esta sesión empezaremos a hablar de la interpretación electrocardiográfica de las taquicardias QRS ancho. Bueno, las taquicardias regulares, como hemos comentado en la sesión previa, pueden clasificarse en taquicardias QRS angosto o taquicardias QRS ancho. Está muy claro que toda taquicardia QRS angosto es supraventricular. Sin embargo, también puede tener presentación en forma de QRS ancho, ¿correcto? Las taquicardias supraventriculares pueden presentarse en forma de taquicardia QRS ancho por pues, tener un QRS ancho de base, una aberrancia en la conducción durante la taquicardia o una precipitación ventricular. Las taquicardias ventriculares siempre tendrán patrón QRS ancho. Las taquicardias del sistema de conducción son variables, son un grupo aparte, en donde pueden tener un patrón bastante limítrofe entre el QRS ancho y el QRS angosto, y a veces es un problema el diagnóstico de estas taquicardias. De forma general, se define que toda taquicardia QRS angosto corresponde a una taquicardia supraventricular. Y una taquicardia QRS ancho, tema que hoy vamos a desarrollar, puede corresponder a una taquicardia supraventricular con alteraciones en la conducción eléctrica por tener un QRS ancho de base, por tener una preexcitación ventricular de base o por tener una aberrancia durante taquicardia. Pero también las taquicardias QRS ancho pueden ser, en su gran mayoría, taquicardias ventriculares. Muy bien, el diagnóstico diferencial entonces de una taquicardia QRS ancho es definir si es una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con alteraciones en la conducción. Repasemos un poco cómo es la velocidad de conducción. Normalmente la actividad eléctrica se genera pues en el nodo sinusal o una taquicardia supraventricular viene desde la parte alta de las aurículas, pasará por el nodo AB, ¿correcto? El sistema de conducción por el nodo AB es bastante, y por el sistema de conducción es bastante rápido. Son tejidos especializados que conducen rápidamente la electricidad hasta llegar a las células de Purkinje y luego a las masas ventriculares y despolarizar los ventrículos, ¿ok? Cuando ocurre una taquicardia que viene, bueno, de la parte alta o una taquicardia supraventricular, esta va a conducirse por el nodo B, ¿ok? Sin ningún problema. La taquicardia será QRS angosto. Si durante la taquicardia o de base el paciente tiene un bloqueo de rama, sea de rama derecha o de rama izquierda, generalmente las aberrancias suelen ser de rama derecha en su gran mayoría, también pueden ser de rama izquierda, por supuesto, pues tendrán un patrón de QRS ancho, siendo una taquicardia supraventricular. También, pues, si el paciente tiene una preexcitación ventricular como ritmo de base, un QRS ancho, y tienen una taquicardia auricular, pues, esta se conducirá anteriormente por la vía accesoria y generará, pues, una taquicardia QRS ancho. También aquellos pacientes que de base, como comentábamos, tienen, pues, alteraciones en el QRS, como bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Y finalmente, toda taquicardia ventricular que se origine en la masa de los ventrículos, derecho e izquierdo, pues tendrá un patrón de bloqueo de rama QRS ancho, ¿no? Perdón, no tendrá un patrón de bloqueo, tendrá pues un patrón de QRS ancho. Entonces, taquicardias ventriculares siempre serán QRS ancho. Y según la localización del origen o salida de la reentrada de una taquicardia ventricular, adoptará patrones de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Muy bien. Entonces, conceptos muy interesantes. Si ustedes están en la emergencia con un paciente con taquicardia QRS ancho y de base tiene una cardiopatía estructural, cardiopatía dilatada, hipertrófica, isquémica, arritmogénica, pues piense usted que esta taquicardia QRS ancho en un 95% de las veces corresponde a una taquicardia ventricular. Entonces, en el contexto de una cardiopatía estructural, una taquicardia QRS ancho en su gran mayoría es taquicardia ventricular. Las taquicardias ventriculares, entonces, son aquellas alteraciones del ritmo cardíaco que se originan en la masa ventricular derecha-izquierda septal, en la cual pues existen 3 o más latidos ventriculares consecutivos a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Estas taquicardias ventriculares suelen ser regulares y adoptan el patrón de QRS ancho, como ya hemos comentado previamente. Adicionalmente, a estos 3 latidos consecutivos, más de 100 latidos, RR regulares, QRS ancho, si evidenciamos la presencia de disociación BA en una taquicardia QRS ancho, ¿no? Y en especial más ventrículos que aurículas, si evidenciamos la presencia de latidos de captura auricular o ventricular, ¿correcto? Latidos de fusión, ¿no? Entonces, pues son característicos de una taquicardia ventricular. La presencia de cualquiera de estas alteraciones, entonces, disociación BA, latidos de captura auricular o ventricular o latidos de fusión, como estamos viendo pues aquí, pues nos sugiere
que el paciente pues tiene una taquicardia ventricular, ¿no? Miren ustedes, cuando tenemos una taquicardia QRS ancho, regular, uno tiene pues que buscar en este paciente pues la presencia de estos criterios típicos de taquicardia ventricular. Entonces uno busca la presencia de disociación AB. Podemos evidenciar acá como una muesca que no se ve aquí. Y luego vemos esta muesca que se puede ver aquí. Sugiere pues la presencia de una onda P que está disociada del ventrículo. Taquicardia ventricular por ese criterio. Si vemos que la morfología del QRS se ve alterada en una taquicardia QRS ancho regular, como vemos en este caso, pues estamos hablando de un latido de fusión, ¿correcto? Un latido de fusión justamente pues habla de que el origen de la taquicardia es ventricular. Y también latidos de captura por conducción anterógrada, latidos de captura auricular, y por conducción retrógrada, ¿no? Latidos de captura ventricular. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Los latidos de captura auricular son generados por estímulos ventriculares que retrógradamente se fusionan o capturan la aurícula, ¿correcto? Y latidos de captura ventricular son aquellos, pues, que son generados en el ventrículo y que son capturados y que pues se generan pues a nivel ventricular, ¿no? Y los latidos de fusión es la mezcla de la conducción anterógrada por el nodo AB y el impulso eléctrico generado en el ventrículo, ¿no? Esto nos genera pues un QRS que es justamente una fusión del latido de la taquicardia con el latido sinusal del paciente. Entonces, esos cambios en la morfología intermitentes del QRS en una taquicardia QRS ancho regular nos sugiere latidos de fusión, por lo tanto, taquicardia ventricular. Si no tenemos ni uno de estos criterios fuertes de taquicardia ventricular, pues hay que tener claro que esta taquicardia QRS ancho puede ser una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con alteraciones en la conducción. En ese sentido, pues tenemos que buscar estrategias que nos permitan definir el diagnóstico. Miren ustedes aquí, tenemos el caso de un paciente con una taquicardia. El ritmo está acelerado. La frecuencia cardíaca está más o menos en 180 latidos por minuto aproximadamente. El QRS, como ustedes pueden ver, es de 120, 130 milisegundos, taquicardia QRS ancho. En el análisis de esta taquicardia, lo primero que tenemos que buscar son los criterios fuertes de taquicardia ventricular. Entre los intervalos RR tenemos que ver la presencia de una muesca que es pues la presencia de onda P, como estamos viendo acá. Esta onda, que es una deflexión, corresponde pues a ondas P, también puede corresponder a latidos de captura auricular. Estos latidos de captura auricular, que justamente es la captura de la aurícula por conducción retrógrada del ventrículo, pero que no ocurre en todos los casos, pues habla o expresa justamente que estamos frente a una taquicardia ventricular, ¿ok? También estos latidos que podemos ver pueden representar conducción auricular, ¿correcto? O disociación aurículo-ventricular, en donde hay más latidos ventriculares que auriculares. Esta disociación aurículo-ventricular o ventrículo-auricular también expresa que estamos frente a una taquicardia ventricular, ¿ok? Otro dato fundamental que comentamos es de que en una taquicardia, en este caso, por ejemplo, una taquicardia QRS ancho regular, si uno evidencia en un trazado, pues evidentemente la presencia de latidos auriculares disociados del ventrículo sugieren latidos de taquicardia ventricular. Pero si además veo cambios en la morfología del QRS, miren ustedes, miren cómo es la taquicardia, ¿no? Tiene esta morfología el QRS, ¿ok? Ancho, con una melladura en su pico. Y miren acá veo un latido de fusión, acá dentro del cuadrito rojo. Entonces, esto me sugiere que hay un latido de fusión y entonces le da fuerza al latido de eh, esto se refiere a que estamos frente a una taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, en el análisis de una taquicardia QRS ancho hay que hacer el diagnóstico diferencial entre taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular. Para ello existen criterios, ¿no? Para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Estos criterios para el diagnóstico diferencial no necesariamente van a definir o diferenciar taquicardias del sistema de conducción. La gran mayoría de estos criterios que vamos a describir se concentra en varios criterios y uno de ellos es identificar si el complejo QRS en su parte inicial tiene un inicio lento. Esto es muy típico de taquicardia ventricular y lo vamos a ver en los diferentes criterios, como es el caso del criterio de Brugada, que tiene pues acá 4 o 5 pasos para poder pues analizar cómo están los latidos del paciente, ¿no? Entonces es fundamental pues ver cómo los criterios de Brugada, que a continuación vamos a analizar, nos permiten diferenciar si estamos frente a una taquicardia ventricular y si no cumple criterios,
finalmente se definirá que es una taquicardia supraventricular. Los criterios de Brugada tienen una sensibilidad del 98.7% y una especificidad del 96.5%. Y como veremos, el primer paso en los criterios de Brugada es definir la ausencia de complejos RS en las derivaciones precordiales. Si yo analizo una taquicardia QRS ancho, como estamos viendo a continuación, y veo pues que el paciente pues tiene un patrón de taquicardia QRS ancho, y en las cuales en las derivaciones precordiales, si tengo una concordancia positiva de B1 a B6, pues no hay RS. Esta ausencia de RS, ¿correcto? Sugiere que esta es una taquicardia ventricular. Lo mismo vemos acá, miren ustedes en la segunda gráfica, un patrón de bloqueo de rama izquierda en una taquicardia QRS ancho, en la derivación V1 vemos que todo es negativo, y esta concordancia negativa se ve en todas las derivaciones precordiales, desde B1 hasta B6. Esto entonces es muy sugerente de taquicardia ventricular, porque en ambos casos vemos ausencia de RS en las derivaciones precordiales. La ausencia de RS en las derivaciones precordiales y la presencia de concordancia positiva en todas las derivaciones o concordancia negativa en todas las derivaciones, ese es un criterio de taquicardia ventricular como primer paso en el análisis del algoritmo de Brugada. ¿Ok? En caso, pues no exista en caso, pues sí, encontremos RS en las derivaciones precordiales, como podemos ver, pues, a continuación, pues tenemos que analizar, pues, por supuesto, otros aspectos, ¿no? Del RS, como vamos a ver a continuación. Básicamente es el intervalo RS, el primer componente del QRS. El intervalo RS lo tenemos que medir desde el inicio del QRS hasta la parte más profunda de la onda S, en cualquiera de las derivaciones precordiales. Y si este intervalo RS es mayor a 100 milisegundos, el cual nos habla de que justamente la primera parte del QRS es un poco retardada, pues esto es sugerente de una taquicardia ventricular, como estamos viendo en un ejemplo que estamos mostrando en este trazado. Miren ustedes, en A vemos en las precordiales como en B1 tenemos patrón de bloqueo de rama derecha, pero en B2, en B3 ya empezamos a ver un RS. Y como cuando medimos desde el inicio de la R hasta la parte más negativa de la onda S, si este intervalo es mayor de 100 milisegundos, es una taquicardia ventricular. Aquí llega hasta 160 milisegundos en una de las derivaciones, que es la de B4, por ejemplo, ¿no? Criterio entonces para taquicardia ventricular, ¿correcto? Si no es así, pues imagínense, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿no? El RS es menor de 100 milisegundos, pues lo que tenemos que buscar es ya otros criterios, ¿no? Que a continuación vamos pues a ir describiendo a continuación. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Donde el RS es de 80 milisegundos, pues para los criterios de Brugada, pues no sería taquicardia ventricular, lo que toca es ir al paso 3. Y el paso 3 es buscar disociación ventrículo-auricular. Si encontramos la disociación ventrículo-auricular, como vemos en el trazado que estamos mostrando, pues definitivamente es una taquicardia ventricular. Y si no encontramos, porque podemos ver esto, una taquicardia QRS ancho, regular, no vemos claramente a veces la onda P, y por lo tanto no podemos definir que hay disociación ventrículo-auricular, pues evidentemente nos vamos a los criterios morfológicos de B1 y B6, ¿correcto? Entonces, si el paciente tiene patrón de bloqueo de rama derecha, ¿correcto? Pues la presencia de estos patrones que vemos en la parte inferior, como un QR, con una Q y una R alta en V1, una R monofásica, una R mayor con una R' menor, pues son sugerentes pues de taquicardia ventricular, justamente en V1. En V6 la R pequeña y S profunda o QS en V6 también es otro criterio de taquicardia ventricular como criterio morfológico de bloqueo de rama derecha. Si el paciente tiene patrón de bloqueo de rama izquierda en esta taquicardia QRS ancho y en V1 tienen este patrón que vemos acá, una R, ¿no? Mayor a 30 milisegundos, una S con un descenso mellado, sugiere taquicardia ventricular. Y en B6, una taquicardia con patrón de bloqueo de rama izquierda, pero con onda Q en B6, sugiere justamente taquicardia ventricular. Entonces son esos los criterios que nos llevan a pensar que este patrón morfológico de una taquicardia pueda sugerir que sea una taquicardia ventricular, y si no lo cumple, pues evidentemente ya estamos hablando de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Muy bien. Luego tenemos otros criterios, como los criterios de Pava. Los criterios de Pava se concentran únicamente en la derivación de 2, y lo que hacen es medir
el tiempo del inicio del QRS al pico de la onda R. Si es mayor de 80, si es mayor de 50 milisegundos, pues estamos frente a una taquicardia ventricular. ¿Qué nos está evaluando los criterios de PAVA? Justamente el primer componente del QRS. Si este primer componente del QRS es mayor a 50 milisegundos, quiere decir que es lento, retardado, sugiere taquicardia ventricular. Y aquí algunas formas como uno puede medir el QRS, ¿no? Si tienes una R, una R clara de 2, pues desde el inicio del QRS hasta el pico de la R, ¿correcto? Acá mide 80 milisegundos en el ejemplo que mostramos. Y si es QS, pues evidentemente el inicio del QRS hasta el pico más negativo, ¿no? Si es más de 50 milisegundos, pues es una taquicardia ventricular. Si no, es una taquicardia supraventricular. Otro criterio que evalúa una derivación es el criterio de Berekei, pero Berekei se concentra en la derivación ABR. Y Berekei evalúa, pues, esta derivación y considera lo siguiente. Si nosotros vemos en la derivación ABR una onda R monofásica, ¿correcto? Si es así, estamos frente a una taquicardia ventricular, ¿correcto? Como lo estamos mostrando a continuación. Si no es una R monofásica, ¿correcto? Y vemos una R pequeñita o una Q inicial pequeña, y si estos dos, la R o la Q, es mayor de 40 milisegundos, primer componente del QRS, taquicardia ventricular. Si es un QS y el componente inicial o el descenso del QS tiene una melladura o muesca, taquicardia ventricular. Si es QS y el primer componente del QRS es más lento que el segundo componente, taquicardia ventricular. Si no cumple cualquiera de estos criterios, pues evidentemente es una taquicardia supraventricular lo que estamos viendo. Entonces los criterios de Berekei buscan estos, ¿no? Estos cuatro elementos. R mayor o R monofásica en ABR, RS más de 30 milisegundos o 40 milisegundos, componente QS con un componente de descenso con muesca o con un componente de descenso lento en comparación al componente de ascenso del QS en ABR. ¿Ok? Si cumple uno de estos criterios, taquicardia ventricular, y si no, taquicardia supraventricular. La sensibilidad de Berekei es del 97% y la especificidad del 75% para diagnosticar taquicardias ventriculares. Muy bien, ahora les pido que me ayuden a interpretar este electrocardiograma. ¿Esta taquicardia QRS ancho es una taquicardia supraventricular o es una taquicardia ventricular? Muy bien, tratamos entonces de buscar los criterios rápidos, que es ver justamente disociación AB o BA. Más bien vemos que todas las taquicardias tienen una deflexión entre los RRs, por lo tanto no hay disociación. Todos los QRS tienen como una muesca que pareciera una P, ¿correcto? No veo latidos de fusión. Trato de buscar si algún latido, algún QRS está de diferente morfología. Pareciera realmente verlo aquí, ¿no? Veo ahí un latido que pareciera ser diferente, ¿correcto? Pero sin embargo, pues puedo también concentrar y buscar otros algoritmos, como el de Brugada. ¿Qué nos dice Brugada? Primer paso, ausencia de RS en las derivaciones precordiales. Y claramente, como ustedes pueden ver, vemos un patrón de bloqueo de rama izquierda y hay concordancia negativa en todas las derivaciones precordiales. Por lo tanto, esto es una taquicardia ventricular de libro, ¿correcto? Si quieres aplicar Berekei, un patrón, veo prácticamente una R, ¿no? O no, no se ve muy claramente en ABR este criterio, por lo tanto, con el de Brugada, básicamente con la ausencia de RS, uno puede definir que es una taquicardia ventricular. Otro ejemplo, miren ustedes, a ver, tenemos una taquicardia QRS ancho, ¿ok? La cual, pues en ABL, puedo ver que hay ondas P en el segmento ST, en todas las derivaciones, no veo disociación BA. ¿Correcto? Llama la atención que el primer latido, miren ustedes en B5, B6, pareciera ser un poco más ancho que los otros. En verdad no hay mucha diferencia. ¿Correcto? Miren ustedes Berekei. ¿Qué nos dice Berekei? ¿No? Pareciera haber solamente una R monofásica en algunos latidos, en otros no. Pues cumple criterios para taquicardia ventricular. Y si quieren, pues ustedes ver otros criterios. Miren ustedes los criterios morfológicos. Miren el patrón de bloqueo de rama derecha, con una S muy profunda en B6, signos característicos de taquicardia ventricular. ¿Ok? Aquí vamos a analizar, pues, otro trazado electrocardiográfico. Un paciente con taquicardia QRS ancho, ¿correcto? Una taquicardia regular, QRS ancho, patrón de bloqueo de rama izquierda,
¿correcto? Empecemos, busquemos patrones que nos hagan pensar que es una taquicardia ventricular. Busquemos disociación ventrículo-auricular. Realmente no identificamos claramente. Busquemos latidos de fusión o captura, tampoco encontramos. Miremos pues cómo esta taquicardia con patrón de bloqueo de rama izquierda, pues tiene un patrón que tiene pues hay presencia de RS, pero cuando uno mide el RS, miren ustedes, el componente inicial es muy, muy angosto, muy estrecho, y evidentemente el RS es menor de 100 milisegundos, ¿correcto? Luego no encuentro disociación BA aplicando los criterios de Brugada, y finalmente vemos los patrones o criterios morfológicos. Patrón de bloqueo de rama izquierda, no veo una R pequeña inicial ancha, no veo muesca en el descenso del QRS en B1, no veo onda Q en B6. Entonces, estamos frente a un problema. Miren ustedes ABR. En ABR veo un patrón de QS, es evidente, pero veo que el componente inicial claramente no tiene una muesca, ni tampoco pues tiene un componente de descenso tan lento en comparación al componente final. No es clara esa diferencia. PAVA, evidentemente, no cumple criterios de PAVA. ¿Frente a qué estamos? Miren ustedes, este es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque es un paciente a quien se le administra adenosina y cuando se le administra adenosina se abre la taquicardia. Y claramente se ve manifestado un flúter auricular. Es por esa razón que justamente este paciente no cumplía ningún criterio. No cumplía criterios de Brugada, no cumplía criterios de Brequet, no cumplía criterios de PAVA, ¿correcto? Ni los criterios morfológicos. Por lo tanto, es una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y lo demostramos claramente porque cuando administramos adenosina generamos un bloqueo transitorio del nodo AB, generando manifestación clara de este flúter auricular que está generando esta taquicardia con QRS ancho. Entonces, el diagnóstico es una taquicardia supraventricular. Con la adenosina vemos que es un flúter auricular el que está generando esta taquicardia supraventricular QRS ancho. ¿Ok? Con esto terminamos la presentación de taquicardias QRS ancho. Esperemos tengan alguna pregunta y estamos atentos para poder responderlas.